Me muero de sed, llega a ti que yo quiero virar al revés. Bien. Vamos a difundir en otro, alojarlo en algún otro servidor, que no lo sé cuál es en este momento. Bueno, estamos, entonces empezamos. ¿Sí? ¿Hay alguien más que todavía no pudo ingresar o no, Gabriela? No, estoy admitiendo los que quedan, que eran dos y ya están. Sí, tranquilo. No, tú me decís cuando querés que empiece. Ahí está, ya entraron. Ya puede Bueno, empezar, profesor. Bien, buenos días. Vamos a organizar la clase también como hicimos la clase anterior para ganar tiempo. Es decir, ustedes disponen de la guía y supongo que habrán escaneado o impreso algún mecanismo por el cual tienen también simultáneamente el capítulo y las páginas de Samuelson para que podamos tener una cierta correlación entre lo que la exposición que yo voy a realizar y los materiales que están. ¿Está? Bueno, sí, es así. Entonces hoy vamos a presentar la problemática de la producción. Es decir, en Samuelson lo que está en el capítulo 6 y en el capítulo 9. Porque la producción, como la competencia en sí, tiene que ser analizada en dos mecanismos de competencia distintos. En el capítulo 6 estamos razonando, trabajando sobre la competencia pura y perfecta, es decir, atomicidad perfecta de oferta y demanda, perfecta sustitución de bienes, homogeneidad de bienes. La competencia es pura y es perfecta porque además de esos requisitos o exigencias, es además fundamentalmente con bienes privados, no hay intervención estatal, y el precio justamente surge de la puja entre los oferentes, que a mayor precio producen más bienes, aunque están limitados por la restricción de los rendimientos, la ley de los rendimientos decrecientes en los factores de producción, el variable sobre el fijo, y el demandante, el consumidor, que vimos la clase pasada, razona de manera inversa al oferente porque a menor precio y al mismo ingreso compra más bienes. Pero su restricción, aun cuando los precios sigan bajando mucho, su restricción es que su conducta queda restringida por los principios de la utilidad marginal decreciente. Es lo que ya habíamos visto en ambos casos en la tabla de Menger. Entonces, eso es el capítulo 6, es la producción observada, analizada, para estudiar, aprender el comportamiento y la racionalidad del productor, del oferente de bienes económicos, en un mercado de competencia pura y perfecta. Y en el capítulo 9 es casi la misma problemática, pero en mercados imperfectos. En la competencia imperfecta, como llama ahí el capítulo 9 de Samuelson, en el cual la competencia se expresa de otra forma distinta, como ustedes además quizás ya lo leyeron en ese capítulo, las formas del monopolio, del duopolio y el oligopolio. Y en esa competencia imperfecta
donde las restricciones son un poco, se expresan de manera diferente, porque hay diferenciación de productos, hay discriminación de productos, hay situaciones genuinas o artificialmente diferenciadas, porque es una forma de la competencia, porque la diferencia fundamental con la perfecta es que la determinación, la capacidad de determinar la cantidad a ofertar, la cantidad a producir y ofertar, y el precio final de venta, es una potestad, un atributo, una capacidad, un poder que se transfiere del mercado, en la competencia pura y perfecta, hacia la empresa, hacia el monopolista, hacia las empresas oligopólicas, que tienen ese poder de mercado de definir cantidad y precio en función de sus intereses, de sus funciones de producción y sus niveles de ingreso que quieran obtener. No es un poder omnímodo, como lo vamos a ver también cuando demos el capítulo 9, porque el monopolio tiene esa paradoja de tener una gran parte de poder en términos de cantidad y precio, pero tiene una restricción que es en su posición de equilibrio, que es el ingreso marginal y el costo marginal. Eso es para que tengamos ordenado la clase de hoy y seguramente la próxima. Ingresamos a la clase de hoy, entonces, en competencia pura y perfecta, la conducta del productor, página 106, 107, 108, esas primeras páginas. Aquí voy a ir rápidamente porque son nociones que ustedes seguramente ya tienen, pero si no repasan, que son las nociones de producción total y de producción marginal, ¿verdad? Que es la expresión en términos de la oferta, de la utilidad total y de la utilidad marginal. Producto total, producto marginal, y la conducta, el principio que regula la oferta al productor es la operatividad de la ley de los rendimientos decrecientes, que se desprende justamente de las dos nociones previas, el producto total y el producto marginal. Ustedes tienen, para repasar, lo dejo a disposición, la página 108 fundamentalmente, tienen además la figura 6.1, una expresión de esa ley de los rendimientos no proporcionales que se expresa en la oferta mediante la ley de los rendimientos decrecientes. Después tienen otra noción importante que retener acá en la producción, en la oferta, lo que se llama en la página, las ideas que están consagradas en la página 109, que son los conceptos de rendimiento a escala. Esta es una noción importante porque está unida a la noción del corto y largo plazo en términos de la micro, incluso de la macro. Acá la definición de un análisis, de una toma de decisiones de corto y largo plazo está ligado a los rendimientos de escala y a los recursos fijos y los recursos variables. O dicho también en términos de la producción, de los costos fijos y los costos variables. Ustedes tienen acá, que pueden leerlo más tranquilamente, los rendimientos de escala, constantes decrecientes y crecientes, que es una aplicación del principio de la ley de los rendimientos no proporcionales. Rápidamente, los rendimientos de escala constantes significa que un productor, para aumentar sus bienes finales, el producto, aumenta en la misma proporción los recursos que utiliza para su producción. O sea que varían en la misma proporción los recursos, los factores de producción, en términos de esta concepción, tierra, trabajo y capital, combinados en una función de producción, como vamos a ver más adelante, y el aumento de la producción global, total, los bienes finales, implica que previamente se hayan modificado variado en la misma proporción los factores de la cual emergen los bienes finales. Esa es la constante. La creciente, se dice ahí, es una empresa, un sector, una actividad que tiene economías de escala creciente, es porque la variación del producto final, la cantidad de bienes finales que se logran producir, varía en una proporción mayor, por un número mayor, que lo que se variaron los factores de producción. Dicho de otra forma, y para lo mismo,
Los factores se multiplican por un número, por 2, por 3, pero el producto se multiplica por un número mayor a ese que acabo de mencionar. Es decir, razón por la cual se explica que tenga rendimientos crecientes. Y en posición inversa, absolutamente a la antípoda, los rendimientos decrecientes, es decir, que si se multiplican por 2 o por 3 los factores necesarios para la producción de bienes finales, el volumen de estos será por un número menor. Varía de manera no proporcional a la variación de los factores. Son nociones claves para entender también las decisiones o las condiciones técnicas de los rendimientos no proporcionales entre los factores y el producto, que el productor o la empresa, en términos racionales de utilidad y escasez, tiene que tomar en consideración para someter su comportamiento y su decisión económica a esas restricciones tecnológicas que se conocen como los rendimientos de escala. Por eso es una noción importante que además juega fundamentalmente, como dice acá, en el corto y largo plazo. En la página siguiente, que es la 110 y parte de la 111, donde ustedes tienen que en función además de estas consideraciones, esto permite en términos de la economía y del análisis económico puro, distinguir y definir lo que se llama un corto y un largo plazo. ¿Sí? Entonces, ustedes ya pueden leer eso rápidamente también, y entonces pasamos, según nuestra guía de clase, a el tema central, acá, el tema central en competencia pura y perfecta y en teoría de la producción. La pregunta que yo puse acá, también inspirado en Samuel, dice, ¿cómo decide el productor? La decisión que toma el productor es decir, ¿cuánto puedo producir yo y a qué precio puedo vender? ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Por cuestiones tecnológicas. ¿Y a qué precio vender? Esa es la decisión central que ordena el comportamiento y se entiende el comportamiento del productor. Para eso, para este tema, para esta pregunta, para responder a esta pregunta central, esto es decisivo, ustedes tienen como la guía de clase acá las herramientas de la elección, es decir, cómo elige el productor. Como habíamos visto, cómo elegía, cómo decide el consumidor, cuando vimos la isocuanta, la recta presupuestaria y el punto de equilibrio. Acá estamos haciendo un razonamiento similar, simétrico. En el mercado, lo que vimos en la clase pasada sobre la teoría de la demanda, está funcionando, operando, también mirado por el lado de la oferta. En este caso, ustedes tienen que ir, como dice acá, al capítulo 6, estamos siempre en el capítulo 6, página 139, página 139. Primero para la página 139, porque ahí ustedes tienen definido el primer gran instrumento de la decisión del empresario, del productor de bienes. Vamos a la página 139, ¿verdad? No sé si ya están en la página 139. Y van a encontrar la noción de función de producción, que es muy sencilla, la pueden encontrar en cualquier situación, porque la función de producción es un instrumento matemático por el cual el empresario combina lo que se llaman los recursos variables con los recursos fijos. Esto también yo pido perdón porque estoy llegando a la página 36. Pido
Pido perdón, disculpas. La página 139 se encuentra en el capítulo 7, perdón, en el capítulo 7, en el capítulo 7, en el apéndice del capítulo 7, pido perdón. En el capítulo 7, el apéndice Producción, Teoría de los Costos y Decisiones de la Empresa, ustedes tienen una definición de lo que se entiende por la que se llama acá la función numérica de producción y vuelve a reiterar lo que vimos al principio en la página 106 y 107 de la ley del producto marginal decreciente. Lo mismo que vimos en la introducción del tema. Lo mismo que la función de producción. La función de producción, que está acá en la página 139 del apéndice 7, del capítulo 7, está implícita también al inicio del capítulo 6. Es decir, es una noción importante, fundamental, porque la función combina, es un instrumento que permite combinar las proporciones entre lo que se llama recursos fijos y recursos variables en la producción. No sé si lograron ingresar, estar ya posicionados en el capítulo, en el apéndice del capítulo 7, que vamos a utilizar prácticamente para entender esto de las isocuantas, capítulo 7, 141, 139, 40 y 41. Y después, ya me adelanto, esto es así porque está diagramado así en Samuelson, volveremos al capítulo 6 para los costos fijos, variables, medios y el punto de equilibrio del productor. Pero rápidamente, para que ustedes lo preparen, lo estudien en sus casas ahora tranquilamente, ahora, para entender lo que es una función de producción, técnicamente está definido en el apéndice del capítulo 7, y el principio de la equimarginalidad, como vimos también para la teoría del consumidor. Explico, si están en el apéndice 7, del capítulo 7, la función de producción es un instrumento matemático algebraico que permite, es una especie de tabla de Menger en la producción. Es decir, acá tenemos recursos de producción, tierra, trabajo y capital, que se combinan en proporciones diversas, según los recursos que tenga cada sociedad, cada economía, según el momento histórico de cada sociedad, de cada economía, según los adelantos tecnológicos que se conozcan en el mundo y que se apliquen en ese momento, y a la cual se puedan tener acceso los productores. Es un mecanismo que permite relacionar, es como una frontera de posibilidades que vimos en el capítulo 1. ¿Cuántas unidades de un recurso se combinan con otro? Teniendo una restricción en esa combinación de que funciona la ley de los rendimientos decrecientes. Entonces, para ir al grano, tengo recursos, cualquier combinación, sobre todo en el corto plazo, va a combinar lo que se llama técnicamente recursos fijos que ingresan a la producción porque su magnitud, su monto, su cantidad de recursos fijo no varía con los bienes finales que se van a producir. Es independiente del volumen de producción que se pueda obtener. Se llama por esa razón un recurso fijo, más técnicamente un recurso constante. Es decir que una vez ingresada la producción, puesta en marcha la producción, el empresario no puede modificar la cantidad, ni aumentar, ni reducir la cantidad de recursos fijos que están involucrados en la producción. Y son fijos y constantes porque su magnitud, reitero, no varía, no depende del volumen de producción que se pueda obtener con él. A la inversa, tengo recursos sobre esos fijos, se combinan, se agregan, se incorporan, se añaden recursos variables, que se denominan así porque su monto varía no proporcionalmente con la producción que ellos coayudan a realizar. Y por eso se denominan recursos variables, como habíamos visto ya cuando dimos Revolución Marginalista y Tabla de Menger, que aconsejo volver a releer porque es muy ilustrativa y ayuda a entender claramente la relación inversa que habíamos anotado entonces entre el valor de un bien y el precio que se paga por ello, que está funcionando también en la función de producción.
que distingue entonces analíticamente en función de su relación o no con los bienes finales que se vayan a producir, lo que se llama un recurso fijo, en términos, cuando el empresario pagó por ellos, en su contabilidad le va a ingresar como un costo fijo y sobre el cual se agrega, se adiciona, se incorpora recursos variables que se denominan así porque su monto varía de manera no proporcional con la cantidad de bienes finales que es el objeto de la producción. Entonces tenemos costos fijos y costos variables que vamos a volver en el capítulo 6. Ahora, la primera gran decisión del productor, por lo tanto, se desprende de lo que acabamos de ver, es decidir racionalmente cuántos recursos fijos y variables deberá combinar y en qué proporciones para obtener el mayor producto posible. Producto total y producto marginal. Esa es la primera gran decisión y la herramienta que le permite hacer una combinación razonable, racional, es esa técnica de la función de producción organizada entre recursos fijos y recursos variables, entre recursos constantes, dados, cuyas cantidades están dadas por la mano invisible del mercado en el momento de la elección. Entonces, después de tener armada esa función de producción, hay otro elemento muy importante que ustedes tienen en la página 141 que ayuda a hacer esa elección de proporcionalidad entre recurso fijo y variable. Estoy en la página 141, figura 7A2, 7A2, no sé si ya me localizaron también, y ustedes tienen lo que se llaman ahí, lo que le permite ir calculando lo que cualquier empresario, una vez combinado los fijos con los variables, tener el costo mínimo. Y eso se expresa a través de la curva de las líneas de isocuantas, que cumplen el mismo rol, es el mismo rol simétrico que las isocuantas para las curvas de indiferencia para el consumidor. Son relaciones, cómo se combinan de manera eficiente los recursos para obtener el costo mínimo. Esa segunda elección que se hace inmediatamente al interior, intrínsecamente en una función de producción, se expresan gráficamente o se materializan en lo que se llama esa mapa, esa línea de isocuantas. Esta es la primera gran decisión que toma entonces el empresario, el productor, para ir respondiendo a esa primera pregunta: ¿cuánto producir? ¿Cuántos bienes puedo yo producir? Y eso depende, se explica, se responde, se entiende, se aprehende en una función de producción. Razón por la cual es una herramienta vital, fundamental, decisiva, para que la decisión de saber cuánto producir pueda ser respondida de manera racional, porque los recursos fijos y variables son limitados, son escasos, su oferta es mayor a la demanda y por lo tanto la conducta del empresario, del productor, del oferente estará regida, deberá adaptarse, deberá tener en cuenta y tomar sus decisiones en ese universo de utilidad y escasez. Entonces ahora volvemos al capítulo 6, muchachos, al capítulo 6, para terminarlo hoy con la expresión, digamos, de esto que acabamos de decir a través de los costos totales, los costos fijos, los costos variables, el costo marginal y el punto de equilibrio. Hay que volver al capítulo 6, a las páginas que están indicadas en la guía 123 a 127, ¿verdad? La figura 7.3, 7/3, las tres gráficas que están ahí en el capítulo 6. Página 123. No sé si ya se ubicaron más o menos. Capítulo 6.
Perdón. Bueno, vamos a encontrar, perdón. Bueno, quedó claro esta primera parte sobre función de producción, todo sobre estos conceptos, muy importante que quede claro todo, ¿verdad? Ustedes ahora ya tienen la posibilidad de ir a leer, volver a leer ahora Samuelson en las páginas que yo le mencioné, ¿verdad? Para la próxima clase volver a leer esto y volvemos el viernes para terminar esta clase. No pude terminar, no es grave, no es grave. Pido perdón, me disculpo nuevamente. Para los costos, quédense en el capítulo 7. Para función de producción, ya lo vimos. ¿tá? En función de producción ya lo vimos. La función de producción, los recursos fijos y los recursos variables. Vamos a volver al capítulo 7, pero antes del capítulo 7, la página que se decía de 123 es el capítulo 7, reitero, trabajamos siempre en el capítulo 7, pido disculpas. Entonces ustedes, les pido que vayan leyendo para la clase que viene las páginas que están mencionadas, porque es la expresión, como decía, de lo que acabamos de ver en la función de producción entre los recursos fijos y variables, que en la producción de la empresa, cuando ingresan a la producción, contablemente se llaman, porque es el precio que se paga por ello, es el precio natural de los clásicos, ¿verdad? Es el precio que se paga por los bienes sin los cuales no puedo producir otros. Entonces yo tengo bienes de capital fijo y bienes de capital variable. Entonces, en la empresa eso se llama costo fijo y costo variable. Que ustedes ya tienen una primera representación en la página 123 en la tabla 7.a. Obviamente la suma del fijo y el variable me da el costo total, que como ustedes vieron también, tiene un problema de que a medida que aumenta la producción, los costos totales van creciendo. Y crecen de manera no proporcional porque se está aplicando el principio del producto total y del producto marginal, que se acuerda, deberían repasar ahora, si tuvieran alguna dificultad, lo que vimos al iniciar la clase en la página 106, la página 107, 108, cuando vimos producto total y costo total. Tenemos los costos totales, ustedes tienen una expresión de ello en la gráfica 7.1, porque ahí relaciona el costo total con el costo marginal, el costo de producir, de aumentar en una unidad adicional aún la oferta, aún la producción. Y de la relación que existe entre esos tres, el costo total, el costo variable y el costo medio y el costo marginal, vamos a llegar para terminar la clase de hoy, que ustedes puedan leer, porque lo vamos a ver de vuelta el viernes, en la página 127, que es la expresión gráfica de lo que vimos en las tablas anteriores. Para preparar la lectura para el viernes, porque ustedes tienen en la gráfica, en la página 127, ustedes tienen en la A el costo total, que va creciendo, el costo variable y el costo fijo, que es, como definimos, que era independiente de la variación de la producción, quedó en paralela
a el eje de las abscisas, que son las cantidades que se van a producir. Y sobre todo me interesa que vean la gráfica misma, pero la B, la que está debajo de la A, que se llama costo medio y costo marginal, porque aquí se decide cuando el costo marginal cruza, intercepta, cruza, corta el costo variable medio en su punto mínimo, se llama el óptimo del productor, porque producir una unidad suplementaria mayor, el costo de una unidad suplementaria es mayor que el variable medio de todas las producidas, y producir una menos implica que queden recursos ociosos, sobre todo el fijo y posiblemente un variable. Y por lo tanto, la gráfica en el punto B, la gráfica del punto B es crucial porque implica, señala lo que se llama el óptimo del productor. ¿Hasta qué nivel, hasta qué unidades, que era la pregunta central, cuántas unidades puedo producir en términos de competitividad? Porque usted está acá en competencia pura y perfecta y el precio se forma en el mercado. Entonces, la incertidumbre es absoluta en la pura y perfecta porque el competidor, la competencia, la producción en la competencia pura y perfecta desconoce, está ajena a su voluntad, una variable clave que es el precio que se está formando en el mercado, el precio de equilibrio, que depende de qué. Para el productor, a mayor precio, mayor oferta. Pero el demandante razona a la inversa, recuerden, a menor precio, mayor demanda. Y acá, esa gráfica B, la página 127, la gráfica B de la intersección entre los costos medios y el costo marginal, simboliza, representa, demuestra, informa al productor cuántos bienes puede producir utilizando plenamente, totalmente, su recurso variable sobre el fijo. Este es el elemento central del punto de equilibrio del productor. Bueno, en principio hemos podido dar hasta el momento toda la teoría central, ¿verdad? En pandemia, en situaciones de emergencia, la oferta y la demanda en competencia pura y perfecta. Yo lo que les propongo de aquí para el viernes, que ustedes, habiendo hecho ya este ejercicio de haber logrado organizar la lectura y el análisis entre las guías y las páginas respectivas de Samuelson con sus números y sus gráficas, pueden ahora al viernes volver a hacer el ejercicio, a releerlo en este orden, escuchando si pueden nuevamente la clase, y el viernes yo le propongo volver rápidamente sobre estos temas, sea porque ustedes en el interín me formulan vía EVA precisiones, preguntas, dudas, sea porque no se manifiestan por EVA, pero la pueden hacer verbalmente acá rápido, porque tenemos poco tiempo en la visión de vídeo, y dejamos para el lunes la competencia imperfecta, que pueden irla leyendo porque es la aplicación, reitero, de la utilidad marginal, del ingreso marginal, de todas las categorías que hemos visto desde la revolución marginalista. Pueden leer las gráficas y las páginas porque es el mismo método. Para la competencia imperfecta la pueden leer porque podemos ganar tiempo en la clase de la explicación de la determinación de la cantidad y el precio en la competencia perfecta y en el monopolio. Eso es el lunes. Yo el miércoles le propongo, el otro miércoles de la semana, les propongo nuevamente hacer una revisión general, nuevamente, de estos temas para lo cual esa clase tercera de ese otro miércoles sea productiva. Ustedes tienen que haber hecho el ejercicio que voy a reiterar: revisar, repasar, rehacer, rever, reestudiar, junto con la guía, al unísono con las páginas de Samuel. Si tienen la grabación, mejor.
y yo espero que ustedes después me formulen las dudas que emerjan de esa lectura, de ese análisis que ustedes van a hacer en el texto. Y luego que hagamos todas esas revisiones, inmediatamente después vamos a hacer el parcial sobre estos temas. Vamos a hacer el segundo parcial, por lo tanto, de manera, podríamos hacer el miércoles